Hola, aquí estamos en una nueva entrevista hoy con Francesca Santoro, que también va a participar en el evento de Minervas, volumen uno, Mujeres Creadoras de Mundo. Vamos a compartir un poco acerca de su visión del arte, de la música, hablar un poco de su nuevo disco y también cuáles fueron sus principales influencias en el terreno de su trayectoria artística. Así que esperamos que les guste mucho esta entrevista. Hola Francesca, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿bien y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera conocerte un poquito más, que nos cuentes acerca de tus inicios, cómo comenzaste con todo tu trabajo artístico, cuáles son tus principales motivaciones y qué es lo que nos vas a mostrar también en este evento de Minervas Volumen uno. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes como Minerva. Me encanta poder estar en este espacio el día 25 de abril. Yo soy Francesca Santoro, tengo un proyecto que es homónimo, mi proyecto musical se llama igual que yo. Soy una artista antofagastina y me gusta siempre decirlo porque aunque llevo 11 años viviendo en Santiago, mi proyecto musical es una mezcla del folclore nortino, andino también, con toques de pop y dembow también. Yo lancé un disco que se llama Carnaval en agosto del 2024, que es una mezcla de estos dos mundos sonoros, tanto en la sonoridad como en las letras. Y se llama Carnaval el disco porque hace alusión a los carnavales andinos que hay en Perú, en Bolivia, y que también llegan a Chile, el festival, el Carnaval del Sol de Arica, la Tirana, y también, bueno, es como un homenaje que le quisieron esos carnavales, pero también porque un poco el rollo de mi disco es que los carnavales tienen un recorrido para rendirle homenaje a la Virgen del Carmen, pero también lo que yo quise hablar un poco del carnaval que yo hablo como el recorrido de mi vida que yo he tenido que hacer, que me di muchas vueltas en el fondo también como con las contradicciones, los demonios, los santos de mi vida para llegar a ser a la persona que soy hoy. Y en términos entonces artísticos, eso es lo que voy a mostrar de alguna manera el 25. Algunas canciones de este nuevo disco. Sí, ahí tocaste algunas cosas que fueron las que más me llamaron la atención, esta exploración que investigué de tu obra. Y bueno, por un lado, en lo personal, a mí me gusta mucho la fusión, ¿ya? Me atrae mucho lo que tú hiciste en tu trabajo, entiendo tu origen y todo, pero también quisiera saber un poco más acerca de ese relato, de esa historia que tú vas contando, esta peregrinación quizás, ya simbólica entre tu vida, tu presente, tu pasado, quizás un poquito de tu futuro, no lo sé. Quizás hay un tema también de memoria del lugar, de memoria histórica. ¿Qué elementos o qué leitmotiv son los que se van como fusionando en esa producción tuya? Sí, qué bacán lo que dijiste sobre la palabra peregrinación. Es linda es bonita esa palabra. Yo creo que efectivamente en mi disco hay un tema de memoria. A mí me pasó que yo no me había dado cuenta que llevaba una cierta cantidad de años viviendo en Santiago, que ya no es tan poco, igual 11 años no es tan poco. Y no me había dado cuenta de lo mucho que extrañaba mi tierra. De hecho, a mí me gusta decirme, más que antofagastina, me gusta decirme nortina. Eh, Porque me di cuenta que hay un arraigo igual, o sea, aparte yo tengo 40 años, entonces yo pasé casi 30 años viviendo en el norte y toda mi familia es de allá por ambos lados, entonces cuando yo me di cuenta que este disco tenía que ir encaminado para allá, fue porque de repente me di cuenta que extrañaba mucho el norte y eso no solamente extrañaba porque extrañaba ir hacia allá, sino que porque extrañaba una identidad regional. Una identidad regional que además todavía me pasa que siento muy perdida y olvidada acá en la capital. Entonces, ahí, claro, efectivamente hay un tema de memoria, de arraigo, de desarraigo, pero también hay un tema político para mí, que para mí siempre ha sido algo muy importante, porque soy una persona muy política desde siempre, desde niña. Vengo de una familia muy política, muy politizada. Entonces, este disco también para mí tiene una cosa muy identitaria en el sentido de decir, soy una persona de región y en las regiones también pasan cosas. En demasiados sentidos. Este disco también habla, por ejemplo, de la fe de los pueblos originarios.
Eh, yo no soy una persona que tenga origen de pueblos originarios en ningún sentido, pero sí, nací en Arica, soy antofagastina, mi familia es calameña, y yo en mi casa se escuchaban tinku, se escuchaban saya, yo en mi casa se escuchaba poca cueca, por ejemplo, que eso es algo muy de los nortinos. Entonces cuando yo llegué acá, uno de mis primeros choques, cuando llegué a vivir a Santiago, es que yo no entendía por qué los santiaguinos no conocían tanto la saya, por ejemplo. Y de verdad era como una ingenuidad, como, ¿por qué no? Claro, y ahí me di cuenta de la distancia, de esa distancia regional que se produce abismal. Por supuesto que hacia el sur debe ser algo bien parecido, me imagino. Eh, entonces sentí esa necesidad de contar esa historia mía, atravesada, obviamente, tal como tú dijiste, por una cosa ya más personal, como mis propios dolores, mis propias historias, mis propios deseos. Desde lo más profundo, pero como atravesado siempre por esta nortinidad y lo político. Para mí es siempre muy importante. El feminismo, la migración, que está también en mi disco. Eso. Sí, mira, a mí siempre me ha llamado la atención el norte, ¿ya? Si bien el sur está todo el tema turístico, ¿ya? Y es precioso y todo. Pero del norte no se sabe tanto, es como más misterioso. Las veces que yo he ido al norte me ha atraído mucho todo, ya, porque lo encuentro muy distinto a lo que yo he conocido. Pero desde el punto de vista artístico y musical, no sabemos tampoco tanto de qué está pasando en el norte. ¿Qué nos puedes contar de ahí, de eso? Sí, también me gusta lo que estáis diciendo, porque también otra cosa como también media ingenua que me pasó cuando llegué a vivir a Santiago, es que cuando llegaba a distintos lugares, bueno, yo llegué a estudiar teatro, entonces la típica que como, oye, ¿tú qué haces? ¿De dónde vienes? Y yo decía que era de Antofagasta, y la gente, no sé, 8 de cada 10 santiaguinos me decían, oye, no sé nada, Antofagasta, conozco a Iquique. ¿Por qué? Porque Iquique es una ciudad más turística. Entonces, y yo pensaba que muchos santiaguinos conocían Antofagasta, y nadie sabía nada de Antofagasta. En cambio, los santiaguinos conocían mucho el sur. Y yo primero me preguntaba por qué era así, porque los santiaguinos tienen esta idea de que el sur es más bonito y que el norte es feo. Y yo no, claro, es seco y los cerros, y yo no tenía esa idea, po. Yo como nortina que decía, pero si el norte es tan lindo, ¿por qué? Claro, y mi primera respuesta ante eso es que no se conoce el norte realmente, que eso que no se conoce el norte. Y eso para mí es un problema de centralismo. Es decir, por supuesto no es culpa de nadie, ¿no? Yo no voy a andar apuntando como... Igual a veces me da una cosa como, qué rabia que no se sepa cómo es el norte. Y por supuesto que obvio que tampoco, hay ciudades más feas que otras, eso es real, ¿cachai? Y también es subjetivo. Pero obvio que sí, ¿cachai? Pero del norte se sabe menos. Y yo creo que eso sí es real. Del norte se sabe menos que, obvio que de la capital, y creo que sí se sabe menos que del sur. O sea, la gente turistea menos hacia el norte. Y yo creo que porque al norte se le ha dado menos como de empuje, realce. Y eso es porque hay una como interés menos metido. Tiene que ver con que en el norte hay una cosa económica nomás. El norte es la fuente como centralizada del sueldo de Chile y ahí nos quedamos. Como tú decís que eres antofagastino, las mineras. De hecho, mi ciudad es una ciudad bien especial, yo siempre lo digo, como es una ciudad bien rara Antofagasta. Es una ciudad con mucha plata. Los sueldos son altísimos, muy, muy parecidos a los altos sueldos de Santiago, pero se queda localizado en una cierta población. Y esa población además es una población flotante porque muchos sueldos mineros que salen de Antofagasta viven acá, en Santiago. Gente que no quiere vivir en Antofa porque la encuentra en una ciudad donde yo no voy a vivir. Entonces pasa algo extraño con Antofagasta. Como utilitario. La uso. Exactamente. Y pero eso aprovecho esto en otro al lugar. antofagastino le parece, o sea, Ofensa. una ofensa. Para el antofagastino real, eso es como los santiaguinos que vienen acá a sacarnos la platita, que es de nuestro cobre y más encima. Entonces, claro, se genera también una especie de pugna a veces, que yo la entiendo igual. Lo cierto es que se sabe menos del norte y el norte tiene mucho todavía que ofrecer, creo yo, en términos turísticos, en términos artísticos. Hablando, por ejemplo, de lo que tiene mi disco,
que, a ver, hay muchos discos así en el mundo, pues como no, el mío no es el primero ni en lo más mínimo, solo es lo que intenté hacer yo, con influencias que después te podía decir también, pero hay mucha música nortina que se conoce muy poco, muy poco, y que es parte del folclore nacional. ¿Cachai? Pero así tal cual como lo hiciste tú, yo no había escuchado eso. ¿Qué cosa? La sonoridad que tiene ese disco, Ya, aparte ya. eres mujer y cantas de una forma muy distinta a lo que se había escuchado en ese estilo folclórico, porque hay un estilo igual de canto folclórico, y tu voz es distinta, sí, es más pop, ¿ya? Claro. Hay una fusión mucho más pop también, hay otros elementos electrónicos, hay otros elementos más pop, y esa sinergia la encontré súper novedosa. Yo te preguntaba también, ¿qué pasa en términos musicales o artísticos en Antofagasta? ¿Qué está sucediendo en la actualidad o qué sabes tú? A mí me cuesta responder esta pregunta en el sentido de que no me siento la más como capacitada para responderlo en primera persona porque no estoy viviendo allá. Y porque además hace años ya no voy a Antofagasta tan seguido, por lo que antes me preguntabas como fuera de cámaras, porque mi familia ya se vino a vivir toda a Santiago, y estamos todos repartidos por el resto de Chile, salvo en Antofagasta, ya no estamos nadie en Antofagasta. Entonces ya no tengo para qué ir. Se me perdí un poco de la escena cultural. Siempre estoy preguntando a mis amigos, pero no es lo mismo. Sin embargo, prefiero responderte de lo que yo viví. Lo que yo viví fue que yo quería estudiar, bueno, yo tengo otra carrera, tengo una carrera que estudié un pregrado en Antofagasta, que no tiene nada que ver con el arte. Y esa carrera yo la estudié porque yo quería estudiar algo artístico, pero en Antofagasta en ese tiempo no había nada artístico profesionalmente, digamos. Ahora existe la carrera de teatro de la Universidad de Antofagasta, que se abrió 5 años después que yo me había venido a vivir acá a Santiago, y me vine a vivir a estudiar teatro porque me tuve que venir. Y eso es una realidad muy antofagastina en términos artísticos. Es decir, en Antofagasta, y diría todo, La Serena, Antofagasta, sí, eso te lo he firmado. Como La Serena, Antofagasta y Quiquerica, de ahí todo para arriba, no hay escuelas profesionales artísticas de casi nada. Y estamos muy lejos. No es lo mismo que vivir en Conce que vivir en Valparaíso, que por último estáis más cerquita, ¿cachai? Te puedes vivir de alguna manera en la capital y algo la sigues y encuentras alguna escuelita. Estamos muy lejos, entonces todos esos cabros que soñamos con ser artistas de alguna manera, estamos fritos. Tenían que emigrar. O en mi caso no pude emigrar, y lo que terminamos haciendo, estudiando otras cosas que no queremos. Y ese fue mi caso. De eso habla también mi disco. ¿Estudiaste Derecho? Sí. Mira. Sí. Bien distinto, es una carrera súper tradicionalista. Muy tradicional, muy tradicional. Es una carrera linda, sí. O sea, yo no... Es una carrera bonita, pero yo me lo hubiese ahorrado, la verdad. Hubiese querido estudiar algo artístico, ¿cachai? Pero eso tiene, en lo que me preguntas, eso tiene el norte. Al norte todavía le falta, eso es un gran como corte de centralismo absoluto. Como a las regiones extremas les falta todavía estas oportunidades bacanas que tiene la capital, ¿cachai? Como en el norte hay potencia, hay muy buenos artistas, pero faltan las oportunidades para que se abran las escuelas, para que se abran los espacios culturales, por ejemplo. Otro ejemplo que también lo viví hace muy poco, y ahí también observé una realidad actual antofagastina. Yo tengo muchas ganas de ir a lanzar carnaval en vivo a mi ciudad. Hoy, o sea, es algo que yo voy a hacer sí o sí. Entonces estuve averiguando uno por uno los lugares, como con un buen equipo técnico para lanzar. Me pasó que después de 10 años de que emigré de mi ciudad, sigue habiendo muy pocos espacios. Y eso no es culpa de la gente, por supuesto que no. No es como, oye, los artistas mismos, como mis colegas en Antofa, obvio que la pasan mal con eso. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que ellos mismos tienen que hacer lo mismo que yo, salir de Antofagasta. Pero eso no debería ser así necesariamente, porque hay muchos artistas que quieren quedarse en su ciudad, ¿cachai? Eso es un problema, eso es una diferencia, esa es una desigualdad de oportunidades, sí, totalmente, que no es justa, ¿cachai? Sí. Oye, ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo descubriste este lenguaje musical?
¿Cómo comenzaron quizás tus primeras influencias, tus primeras exploraciones en torno a la música? Mi inicio, yo siento que fueron como raros. Bueno, de partida yo yo no pertenezco como a esas artistas, no pertenezco. No soy de esos artistas que son más comunes acá en Santiago, diría, que tienen como el típico como los padres artistas, o como tampoco soy artista de escuela, yo no he estudiado música, nada. Nunca yo tuve un tío que me enseñara nada. Yo soy la primera como artista de la familia, ¿cachai? Entonces, yo a veces como que me hago esa pregunta que me acabé de hacer y yo creo que yo me formé porque mi familia es muy musiquera. Eso sí, como los fines de semana en mi casa para mí era como un momento muy sagrado y muy hermoso, que recuerdo que era todos los sábados en mi casa acompañar a mi papá a comprar pescado al terminal pesquero, y mientras mi papá cortaba como el pescadito fresco, porque obvio que era fresco, se escuchaba un disco nuevo que siempre era folk, y Yapu, obvio, o Inti Illimani, porque era siempre muy música folclórica en mi casa, y yo muy influenciada como, ay, ¿qué es eso? Y era un charango, y claro, y yo con, te digo, 5 años, después 10 y así. Después más grande yo por las mías, pues ya como Shakira, ¿cachai? Las cosas muy de mi generación. Chilo Rodríguez era lo que se escuchaba mucho en mi casa. Mucha música folclórica, Gabriela Parra, Víctor Jara. Y mi mamá y mi papá cantan y tocan guitarra, eso sí. Entonces en mi casa siempre hubo una guitarra. O sea, yo nací y vi, Estaba ahí. sí, había una guitarra en mi casa. Y la persona que me enseñó a tocar guitarra fue mi mamá. Eso también es importante, creo yo. Yo siempre vi como carretes familiares en mi casa y mis tíos, y todos tocaban, y era como pasarse la guitarra de tío en tío. Entonces, un día yo tenía 3 años y le dije, mamá, quiero aprender. Mi mamá, yo te enseño 2, 3 acordes, y aprendí. Hice la clásica que hace la niña de colegio católico, me aprendí una canción católica, que era muy fácil. Y así aprendí, pero aprendí por las mías, o sea, nunca. Yo Totalmente autodidacta. Súper autodidacta, perdón, para todo. ¿Sí? Qué buena. Oye, y digamos, en tu carrera artística, ¿has fusionado o has explorado otras disciplinas también? ¿Has probado, digamos, con otras cosas de otras áreas? ¿O has trabajado con personas también de otras áreas? Sí, no sé si todavía, no me atrevo a decir que he fusionado otras áreas propiamente. Es mi sueño, sí. Me encanta tu pregunta porque eso es lo que yo quiero hacer. A mí los artistas que más me fascinan, desde mundiales, chilenos, son los que no se quedan solo en la música. A mí me encanta la multidisciplinariedad de artes. Pero quizás podría responder que yo estudié teatro. O sea, en realidad estrictamente yo soy actriz, no soy música, claro. Ya en estricto, da lo mismo en verdad, si uno es lo que hace, pero yo estudié teatro. Entonces, siempre estoy pensando un poco mis shows en vivo desde un sentido teatral. No lo hago voluntariamente, es como que me sale natural. Y eso sí es bacán. Eso me encanta, como que... Entrete. Sí, y me pasa mucho, el otro día lo hablaba con una colega, me pasa mucho que cada vez que voy a ver a alguien en vivo digo, ay, yo haría esto y pondría esto al lado, y le hubiese puesto Tengo, obviamente, por una formación profesional, tengo un sentido como de espectáculo que me entretiene. Entonces, yo ya estoy planeando mi show en vivo y me pasa que tengo que bajarlo, porque eso es como que no tienes 2 millones de pesos, cálmate. No, y los espacios también que se dan, muchas veces uno tiene que adaptarse a lo que hay. Por supuesto. Y un montón de cosas quedan fuera. Yo quiero llamar como una diablada de 200 personas, no, Francesca, no es posible. No es posible eso. Pero sí, en ese sentido no lo he logrado, pero me encanta. Y cuando voy a ver a artistas, a mujeres, hombres, da lo mismo, que lo hacen, es como creo que lo que más me prende de los shows en vivo. Qué buena. Oye, bueno, respondiste un poco a eso de forma natural, pero quisiera ahondar un poco más en ese tema acerca de qué mujeres te han influenciado en tu vida personal y en tu parte artística. ¿A quiénes podrías nombrar y por qué?
Hoy sabéis que justo ayer estaba viendo este video de Ruidosa, que le preguntan lo mismo a las artistas y yo... Ay, no lo había visto. Sí, ayer ¿Sí? salió. ¿En serio? Sí, y le preguntan como a grandes artistas, a Francisca Valenzuela, a Mon Laferte, y yo como... Me pasa que me imagino que son tantas que como que dije, ay, no sabía qué decir y ahora igual me quedé en blanco, pero no, ya voy a decir. Pero te nombraste a tu mamá como alguien que te enseñó. Claro, algo. claro. No, sí, pues yo creo que sí. Partiría nombrando, ¿sabes qué? No solamente a mi mamá, partiría nombrando a todas las mujeres de mi familia. Así todas, desde mis dos abuelas. En mi familia hay muchas mujeres, muchas. Mi abuela tuvo puras hijas mujeres, 4, yo tengo muchas primas mujeres, así que sí, partiría, digo, por supuesto a mi mamá, como una fuente ahí de energía súper importante. Aparte mi mamá es una mujer que como que tuvo harta una vuelta muy bacana, ahora se declara feminista, milita, va a las marchas, mujer brígida, ¿no? De su género. La encuentro bacán, así. Frecuente. Sí, aparte no todas las mujeres de esa generación, digamos, tienen esa como... ¿Quién más? Bueno, artísticamente, como para pensar al tiro como en lo que hice para este disco, Mon Laferte fue una referencia súper importante para este disco por esta cosa que también tiene como dramática. Este disco tiene un bolero. Lo que tiene la Mon a mí siempre me ha inspirado que este desborde o este arrojo donde diciendo que a la Mon no le importan mucho los límites, como siempre como que se arroja las canciones como con palabras ultra dramáticas y eso a mí me inspira muchísimo de ella. Aparte, bueno, amo su música. Y lo iconográfico también. Todo, o sea, su show en vivo, el último en Chile, yo lo fui a ver y lloré, grité como loca. No, me encanta. Me encanta la Mon y ella sí fue una referencia muy directa para este disco. ¿Quién más? Creo que también diría mujeres militantes. Yo milito en el feminismo y creo que hay también ciertas mujeres militantes que me han inspirado mucho como para tener un camino como claro y de repente como no perderme solamente, no perderme como tuve mujeres que me formaron en el feminismo y también como esas mismas mujeres que no solamente me enseñaron como de los libros, como qué es el feminismo y después yo más encima yo hago talleres, como que yo fui formada por estas mujeres y ahora yo formo como esa escala hermosa que tiene el feminismo, que es como de pasar en pasar, como una trencita. Pero no solamente eso, sino que fueron mujeres que me permanecieron como muy bacán mi autoestima, como cuando uno de repente se siente muy insegura en esto, como, bueno, todas hemos estado así a veces. Sí, diría como una persona importante para mí en esto fue, por ejemplo, la ministra de la Mujer, la Antonia Orellana. Ella, yo la conozco hace muchos años, ella fue una formadora muy importante para mí y también fue un pilar bien fundamental para mí de decir como, esto del feminismo, así, esto tenés que leer, no sé qué, pero también no importa tanto, como, ya lo tienes, ya lo tenemos todas solo por ser mujer y por resistir en esto nomás, ¿cachai? Eso, qué difícil. Mis amigas también, sí, mis amigas, todo el tiempo. Mi círculo de amigas es como un círculo, una red así implacable para mí, como de sostén. Eso. Qué buena. Y... Se me fueron las artistas. No, sí, sucede. Qué terrible. Sí. Después de todo decir así, sucede eso. Lo otro que te quería preguntar es, ¿qué significa para ti participar de este evento que estamos armando, de esta iniciativa? ¿Qué esperas también? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Tu opinión al respecto? Este espacio yo lo encuentro sobre todo muy necesario, porque creo que hubo un tiempo donde como que hubo este boom del feminismo, no sé, como ponte post 2018,
y unos añitos después ya como que, porque claro, 2018 fue como la educación y después le permeó alto al arte, donde empezaron a haber muchos espacios solo para mujeres, ¿cierto? O mujeres y disidencias, o arte, feminismo. Y siento que después hubo una cierta idea de que ya no era tan necesario. ¿Para qué tantos espacios para mujeres? Igual ya... Y yo soy una absoluta como tengo una contraposición absoluta a esa idea. Creo que la proliferación de espacios exclusivos para mujeres, o no sé si solamente exclusivo para mujeres, también, pero que se digan con un eslogan feminista en el arte, nunca sobran. Como debería haber casi que uno por semana, y todas las personas que digan quiero hacer algo nuevo y pararlo acá, algo chiquitito, siempre es necesario, porque nosotras cargamos con una historia de desigualdad en esto. Sí. Entonces, a mí me choca cuando la gente dice, ay ya, pero ¿para qué otro más? Sí, pues otro más, y otro más, tiene que haber otro más, y nunca es insuficiente, porque nosotros tenemos como nuestra laguna es enorme, es milenios, también es lo mismo en el arte. Entonces es como que alguien se preguntara como, ay, pero si igual ustedes son, no sé, pues igual hay mucho menos proyectos musicales de mujeres. Efectivamente somos menos, pero eso tiene una razón. Eso no es porque sí, eso no es aleatorio. ¿Por qué, por ejemplo, tú veis la postulación de los productores candidatos a Pulsar? Todos los años yo hago ese ejercicio. Hay como una mujer de cada 30. Y tú decís, oye, pero pucha, ¿cómo no hay? Pues no hay. No, pues son muy pocas productoras mujeres, efectivamente. Y alguien podría decir, bueno, pero háganlo, ¿no? Porque no es tan simple. No es tan simple. No es tan simple. Las mujeres en la área más técnica, las mujeres en las perillas, efectivamente son menos. Pero es porque nos han dicho siempre que eso no es un lugar para nosotras, po. Esto es lo mismo. Entonces, volviendo a la pregunta, me encantan estos espacios. Cada vez que yo veo estas cosas, yo postulo. Siempre que me digan quería estar, aunque sea ayudándonos, yo siempre digo que sí. Y agradezco. Me encantó cuando tuve la reunión, encontré que todo estaba además muy ordenadito. Me encanta sobre todo lo que te dije antes. Me encanta que sea no solo de música. Me encanta que sea multidisciplinario, que haya artistas de distintas disciplinas, que tengan la posibilidad, además, de mostrar sus artes desde el lugar que quieran. Eso también me encantó, que cada una podamos, si queremos hablar, si hay alguna que no quiera hablar de nada porque no le interesa hablar de su rollo, solo muestra sus artes, que podamos también tener como nuestras reseñas para que nos busquen, es decir, toda la disposición para que somos artistas mujeres, sí, las cosas nos cuestan más, sí, acá estamos, ¿cachai? Así que, nada, encuentro maravilloso el espacio, así que te lo agradezco, acá mismo. Muchas gracias a ti por tu talento, por las ganas, por seguir en esto, porque sí que es difícil y sí somos pocas, tal como dijiste. Pero no somos pocas porque no queramos, sino porque, tal como mencionaste, las oportunidades, los espacios nos han hecho creer también cosas que no son así. Exacto. Y claro, esta iniciativa de Hacer Minervas partió justamente de dar mayor visibilidad, de, tal como dijiste tú, faltan muchos más espacios. Y mientras más surjan, mientras más se hagan todo en el futuro, yo creo que va a ser algo que va a posibilitar abrir más esta brecha de género. Muchas gracias, Francesca, por esta entrevista, por estar aquí. Y bueno, puedes dejar invitada a las personas que te siguen o recomendar este evento, lo que tú quieras decir para finalizar. Bueno, muchas gracias a Minervas, a Jenny, a todas y todos ustedes. Los esperamos entonces el 25 de abril en esta instancia muy bonita que va a ser en Centro Cultural Espacio Elefante. Hay distintos valores, son baratas las entradas, así que aprovechen, estas instancias no ocurren siempre. Soy Francesca Santoro, si me quieren seguir en las redes sociales, y vayan a conocer a artistas, mujeres nuevas, quizás no nos conocen a todas, así que dense esta oportunidad y inviten a sus amigas y a sus gentes. Así que eso, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.